Bueno, para ir rápido, eh, vamos a empezar a hablar sobre los trastornos del cerebelo. Te voy a silenciar porque alguien más está silenciado y te vuelves a activar. Actívate otra vez, por favor. Listo. Ok. La manifestación principal de la enfermedad cerebelosa es la ataxia. La ataxia cerebelosa es una falta de coordinación que es consecuencia de errores en la frecuencia, la amplitud, la fuerza y dirección de los movimientos. Esa es la manifestación principal. Un ejemplo podría ser la marcha táxica, que es el video de arriba a la derecha. Se puede empezar rapidísimo. Así se vería una marcha táxica. Ajá. Y es la manifestación principal. Luego podemos hablar sobre las enfermedades de los ganglios basales. Nuestro libro de Constance nos dice que las enfermedades de los ganglios basales comprenden la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Parkinson, en esta se degeneran las células de la parte compacta de la sustancia negra. Las personas que presentan esta enfermedad tienen concentraciones bajas de dopamina. Entonces, pues el tratamiento de la enfermedad de Parkinson consiste en reemplazar la deficiencia de la dopamina mediante la administración de algún precursor de como la L-dopa. Y la enfermedad de Huntington es un trastorno hereditario causado por la destrucción de las neuronas colinérgicas del estriado y de la corteza y de las neuronas GABAérgicas inhibidoras. No hay disponible tratamiento según el libro alguno para esta enfermedad de Huntington. No hay. Y a la derecha, en el videíto de abajo, se puede presentar, o sea, se puede apreciar rápidamente cómo se ve una persona que tiene enfermedad de Parkinson. Y ya, es súper rápido. No sé si se puede Pero apreciar. que habíamos dicho que de alguna manera los ganglios basales estaban rebotando la información para modular la intensidad de los movimientos. Entonces el Parkinson tiene dificultad para modular eso, y entonces si uno lee un poquito más se encuentra que tienen un temblor de intención. Es decir, cuando están tranquilos no se mueven, pero cuando van a agarrar algo tiemblan porque tienen dificultades para modular el movimiento, que es diferente de coordinación, porque llegan pero tiemblan, y en cambio el atáxico, en cerebelo, ese no coordina los movimientos, sobre todo los movimientos complejos. Y este sí coordina la dirección, pero no coordina la precisión con la que se contraen los músculos para dar un movimiento fluido. Por eso tienes el Parkinson y el Huntington, que cuando tienen movimientos desproporcionados o exagerados o lentos, o por ejemplo el Parkinson característicamente además tienen riesgo de caída porque tienen alteraciones en la forma en la que caminan y tienen poca expresión facial porque requieren precisión de movimientos para eso. Y en cambio el atáxico no, lo que tiene son movimientos descoordinados o vacilantes, pero es diferente a temblorosos, porque la función de cada uno de los órganos o de las áreas del cerebro es diferente. ¿Sale? Sigue. Entonces, sobre... Ayer no les pude platicar un poco sobre la corteza motora. Se denomina área motora a la parte de la corteza cerebral cuyas principales funciones son la de permitir la generación, mantenimiento y terminación de los movimientos voluntarios y conscientes por parte de la persona. En sí se divide en tres áreas: la corteza motora primaria, la suplementaria y la premotora. La corteza premotora y la corteza motora suplementaria forman el área 6 y la corteza motora primaria forman el área 4.
Entonces, lo que hace el área 6 es generar un plan y el área 4 lo que hace es ejecutar ese plan. Y investigué y menciona que hay muchas diferentes patologías relacionadas con la corteza motora por la región, pero lo que lo caracteriza es la hipocinesia y la asinesia o asinesia. Y como ven en la imagen de la derecha, te menciona el área motora primaria que puede ocurrir parálisis, crisis epiléptica jacksoniana, en la área motora primaria y secundaria espasticidad muscular, parálisis completo, y la de área motora de lenguaje de Broca, esta fase de expresión o fase de compresión o fase global. Entonces, cuando hay lesiones isquémicas, también eso es importante porque el territorio, y aquí se juntan la anatomía con la fisiología, y por eso es importante el polígono de Willis, que tiene que ser un polígono, porque entonces si tú obstruyes el flujo en una de las ramas, no importa, porque esta arteria puede llevar circulación por este lado o por este, porque aquello es un polígono, y es una de las razones por la que esto funciona mejor. Pero cuando se te obstruye una de las arterias que parte del polígono, entonces vas a tener una lesión isquémica en ese territorio y vas a poder saber por la forma en la que se está manifestando o el lugar o la pérdida de función que tú estás encontrando, cuál es la arteria cerebral que está sufriendo el evento isquémico. ¿Okay? Aquí hay, ¿qué pasó, Calderón? Gracias. Vas a saber entonces cuál es la zona que está presentando problemas de isquemia. Y esto es relevante porque, bueno, te permite identificar topográficamente en función de que conoces cada arteria cuál es la zona cerebral que perfunde, que esto sería lo interesante en anatomía de conocer, ¿no? Cuál es la relación entre la arteria, cada una de las arterias que parten del polígono de Willis y el territorio vascular y la función del territorio vascular para que ustedes puedan interpretar en este sentido. Cuando hay tumores o lesiones mecánicas, hemorragia, cisticercos, malformaciones, lo que fuera, ustedes pueden encontrar o ubicar topográficamente en función en función de las manifestaciones clínicas, la localización probable de la lesión mecánica antes de hacer el estudio de imagen. Entonces esto también se vuelve relevante. Y aquí voy a tocar un tema que no está en el programa, que es particularmente interesante en niños, que se llama plasticidad cerebral. Cuando hablamos, se usa mal el término, pero cuando hablamos de plasticidad cerebral, estamos más o menos hablando de lo siguiente. Vamos a suponer que tú tienes un tumor en la zona motora que se encarga del movimiento de la mano, ¿no? Ese tumor crece poquitito, va creciendo lento y está ahí, y va infiltrando zonas que regulan el movimiento de la mano, pero como particularmente el niño, el adulto un poco también, pero el niño más, tiene este fenómeno de plasticidad cerebral, entonces las neuronas de al lado, que están sanas, empiezan a hacerse cargo de la función que le correspondía a este territorio que ya está infiltrado. Y entonces el tumor va creciendo, pero el paciente no lo nota porque se redistribuye la carga de trabajo para controlar el movimiento de la mano. ¿Sí me vamos entendiendo? Y hasta que la lesión alcanza un tamaño suficientemente grande, que ya no es capaz el cerebro de compensar redistribuyendo, reasignando las neuronas que se encargan a tal o cual función, es que uno empieza a notar las manifestaciones de déficit motor. Eso es importante porque un tumor cerebral de crecimiento lento o una lesión cerebral de crecimiento lento, las hemorragias son otra cosa porque no dan tiempo de plasticidad, pero una lesión de crecimiento lento puede crecer bastante antes de que el paciente tenga manifestaciones neurológicas, porque la plasticidad cerebral hace que no se manifieste una pérdida de la función hasta que la lesión alcanza un tamaño significativo. ¿Tiene esto sentido? Sí, Que doctor. no es lo mismo de hablar de que el cerebro puede recuperar funciones. Esto es bastante más complejo, porque aquí hubo un desplazamiento gradual que no implicó muerte o isquemia. En cambio, cuando tienes un evento de infarto cerebral y se muere un territorio cerebral súbitamente, entonces no hubo el tiempo de generar las nuevas conexiones para que esto se haga en otra parte del cerebro. Por eso cuando las lesiones cerebrales son súbitas, son irrecuperables.
pero cuando las lesiones cerebrales son progresivas, ocurre este fenómeno de redistribución o plasticidad cerebral. No confundir con otro fenómeno que ya vimos cuando vimos cardiopatía isquémica, que es cuando estamos hablando de lesión isquémica, también a nivel cerebral existe lo que conocemos como zonas de penumbra. Y cuando estamos hablando de zonas de penumbra, entonces estas pierden la función, como ocurre en un evento que a lo mejor vale la pena que lean, que es isquemia cerebral transitoria. Entonces tú dejas de mover medio cuerpo porque tuviste una isquemia cerebral transitoria por un espasmo o una obstrucción parcial de la cerebral media, pero al cabo de las pocas horas recuperas el movimiento. ¿Por qué? Porque esa zona quedó isquémica, pero no se murió. Estaba en penumbra, estuvo en funcionamiento mínimo, nomás para no morirse, pero sin disparar para mover tu mano. Y cuando se recupera la perfusión, empieza otra vez a tener oxígeno, revive y vuelves a tener movimiento. ¿Ok? Y los pacientes que se infartan, está la zona isquémica, que se murió y no hay nada más que hacer, y la zona de penumbra, que si la manejamos puede tener recuperación máxima, y entonces el paciente mejora un tanto al cabo de los siguientes días, porque las zonas de penumbra acaban por reperfundirse. Entonces esto es importante en el manejo, incluso aunque haya infarto cerebral, para tener la recuperación neurológica que sea posible obtener. Adelante. Adelante. ¿Está apagado tu micro? Sí, doctor, creo que ya es todo porque faltan muchas personas. Pues adelante, está bien. No nos trajeron los homúnculos, que eso estaba bonito para ver la topografía de las funciones cerebrales. Ah, sí. De la corteza motora primaria, ¿no? O la repartición de la corteza en general, que es oído, dónde está el oído, dónde está la vista, dónde está la integración del lenguaje, esa ya nos la mostraste, dónde está la sensorial, dónde está la motora, la corteza de asociación, qué pasa en el óvulo frontal. Esencialmente esto es interesante, ¿no? Para que sepamos, pero no importa, lo podemos ver cuando veamos crisis convulsivas, porque entonces cuando veamos crisis convulsivas y veas que hay actividad eléctrica anormal en una parte del cerebro, y lean en crisis convulsivas que hay crisis convulsivas clásicas con movimientos involuntarios y que hay equivalentes convulsivos como alucinaciones visuales o auditivas o olfativas, o comportamientos anormales, como en epilepsia del lóbulo frontal, en donde el paciente de hecho se frontaliza cuando tiene la crisis y entonces tiene comportamientos extraños o desinhibidos. Bueno, que esto tiene que ver con actividad eléctrica y tiene que ver en dónde están ocurriendo los disparos anormales, para que sepas por qué tendrías que pensar en un paciente que tiene alucinaciones auditivas, que oye cosas episódicamente, que a lo mejor lo que está haciendo es convulsionar. Tiene una crisis parcial en la corteza de asociación auditiva y entonces por eso parece que oye cosas que no están sonando, porque sus neuronas están disparando en esa región. Entonces es como para que entiendan mejor por qué las crisis convulsivas a veces se manifiestan como se manifiestan, sobre todo las parciales. Pero bueno, neurona motora superior e inferior, adelante. A ver si no tenemos que tener clase el sábado. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre qué es motoneurona superior e inferior. En el caso de, vamos a dividir a las motoneuronas en dos partes, ¿no? Las superiores e inferiores. Las superiores son aquellas que se van a encontrar en la corteza cerebral, van a tener su cuerpo en la corteza y sus acciones se van a dirigir hacia lo que es la médula espinal. En este caso, pues vamos a ver que nacen de la corteza y van a tomar principalmente pues un trayecto que viene siendo la vía piramidal, conformado por el tracto corticoespinal y el córtico vulvar. Todos estos van a llegar de lo que es a partir de lo que es corona, van a atravesar lo que es la corona radiada, van a pasar por lo que viene siendo el brazo posterior de la cápsula interna, van a pasar pedúnculos cerebrales y así van a llegar trayectos a llegar a lo que es médula espinal. Varias partes de estos, varios de estas axones van a dividirse, pueden ramificarse para formar también lo que viene siendo los tractos extrapiramidales, ¿no? Que vienen siendo los otros que están, ¿no? Pues, ¿cuál era el el pontino retículo espinal, el vestíbulo espinal lateral, etcétera, ¿no?
Después, estas van a llegar a un punto donde se van a comunicar en la médula espinal con las motoneuronas inferiores, que vienen siendo las motoneuronas alfa y gamma. Varias de estas van a llegar y van a formar lo que son los nervios espinales. Como esto se va a formar, dos raíces sensitivas y dos raíces motoras van a formar lo que es el nervio raquídeo, que va a ramificarse hacia lo que es los nervios periféricos. Y ya en el caso de los nervios periféricos, pues ya hacen sinapsis con el músculo para encargarse del movimiento. Entonces, de cierta manera, pues tienes que tener a las dos para tener tanto para tener movimiento del músculo como para poder modularlo, ¿no? ¿Qué es un dermatoma? Era una región, era un nervio que iba a una región, ¿no? No me acuerdo cuántos dermatomas, pero estaban distribuidos, eran como líneas. Y Pero entonces, no, ¿qué es? No cuántos son ni dónde, ¿qué es? pues era como un área, era un área específica que se inervaba por un cierto nervio. Es el territorio que recibe información motora y recoge información o envía información sensitiva por la misma raíz nerviosa, ¿no? Entonces, C2, C3, C4, C7 y así, ¿no? Y hay banditas aquí en el tórax, de acuerdo a de dónde salen, ¿no? Ese mismo territorio comparte sensibilidad y movimiento por una misma raíz nerviosa porque cada nervio raquídeo trae fibras sensitivas y fibras motoras, como bien señalaste, ¿no? Que esos son los que salen por los agujeros intervertebrales y que luego se comprimen. Por eso cuando su abuelita tiene dolor de la pierna que empieza en la punta de la nalga y baja por detrás y luego rodea por la rodilla y llega a veces al pie, que se llama ciática. Tiene que ver con la compresión del foramen por donde sale la raíz nerviosa, específicamente del nervio ciático, y por eso tiene el territorio del nervio ciático, y es bien claro. Por eso cuando tienen a veces lesiones cervicales te duelen estos dos dedos, pero no estos tres, y tienes dificultades o pérdida de la fuerza de estos dos, pero no de estos tres. Y eso te dice, cuando tú ves una lesión neural periférica o que parece periférica, tienes que ver si sigue una distribución de dermatomas tanto en sensibilidad como en fuerza, y si lo sigue, sabes que el problema es una compresión de la salida de la raíz nerviosa correspondiente, y si no sigue todo el territorio de dermatomas, entonces sabes que el problema es distal a la emergencia de la raíz nerviosa, y sabes que entonces que el problema es periférico, porque yo no puedo tener una compresión radicular del ciático y solo tener dolor en la rodilla y en la pantorrilla. Tiene que venir desde arriba porque el nervio completo va a tener disfunción. Si tengo eso, tengo que buscar la compresión más distal. Y si tengo toda la afección hasta la punta de mi nalga, entonces tengo que ver la afección desde la emergencia de la raíz nerviosa. Eso es lo importante, y saber que la raíz es al mismo tiempo sensitiva y motora, porque entonces toda afección de la emergencia de la raíz nerviosa dará de alguna manera manifestaciones sensitivas y motoras, aunque no necesariamente de la misma intensidad, pero dará manifestaciones en ambos sentidos. ¿Sale? Tigre. Okay. Entonces, en el caso, ¿qué se llama? ¿Se cambió la diapositiva? Ya. Porque entonces las motoras superiores son las indicaciones que vienen de la corteza, aquí en este parieto temporal, en donde se une el parietal y el temporal. Ahí están representadas, en donde es más grande el territorio que corresponde a movimientos de la cara, de la boca, de la laringe y de las manos, porque contienen movimientos más finos. Por eso hay una representación en un homúnculo desproporcionada en función de qué tanta precisión se requiere en cada movimiento. Por eso la laringe, por ejemplo, ocupa un gran espacio, porque para poder hablar se requiere mucha precisión, ¿no? Y la neurona motora periférica es de la que ya hablamos, ¿no? Que además de ser motora, trae una carga sensitiva relevante. Ok, sigue. Ok, entonces en el caso de que se dé daño, tanto ya sea en una motoneurona superior o inferior, va a variar la manifestación, ¿no? Ejemplo de esto pues sería que si se daña la superior, lo que se está dañando es que se está dañando la modulación de la neurona. Entonces el músculo pues en sí lo vas a ver como que va a tener se llamaba espasticidad, me parece,
Ujú. Entonces el músculo va a estar rígido, pero va a poder seguir teniendo como cierto movimiento, ¿no? Por eso la atrofia va a ser leve. Y entonces se decía que conforme avance el tiempo podía llegar a una atrofia ya que no lo puedes mover, ¿no? En el caso de la inferior, pues sí vamos a ver que el músculo va a seguir, la parte superior sirve, así que las señales seguirían sirviendo de cierto modo o funcionando, pero la modulación ya no va a ser la adecuada. Entonces el músculo igual va a estar así como que espástico y va a tener El punto de comparación es, yo no sé si ubican a los pacientes que nacieron con lesiones de espina bífida, que andan en silla de ruedas y que tienen las piernas superatróficas, versus aquellos pacientes que sufrieron un infarto cerebral y que perdieron la mitad del movimiento, el movimiento de la pierna. La atrofia muscular es muy diferente, es cierto. Y el paciente que tiene lesión espinal tiene unas piernitas de espagueti con grave atrofia muscular, y los que tienen problema central efectivamente tienen menos atrofia muscular, sí la tienen porque no tienen trabajo muscular, pero no al grado de los que tienen sección medular, que es bastante más intensa. Esto es cierto. Ok, síguele. Ok, en el caso de fasciculaciones, que yo entendí que eran como unos calambres, pues vamos a ver que en la parte... Pequeñas vibraciones musculares o movimientos involuntarios, contracciones menores. Eso es una fasciculación. Como cuando te brinca el ojo. Si vieron a Angélica Vale en La Fea Más Bella y tenía su ojo que le brincaba, o no alcanzaron esa novela. Si no la alcanzaron, que la bajen porque está buenísima. Pero cuando te brinca tu ojo, si te ha pasado, eso es una fasciculación. Okay. Sí, había creído que eran movimientos involuntarios, pero no había entendido muy bien cómo se manifiesta. En el caso de la superior, pues vamos a ver que no hay fasciculaciones y a la inferior sí lo va a ver. En el caso del tono, pues como ya lo había mencionado, la superior, y como lo dijo el maestro también, pues va a estar así como que, va a estar muy como fuerte, ¿no? O sea, duro, Con por así mayor tono decirlo. muscular, Ajá. vamos a decirlo así. No está chorreada. En cambio, en el caso de la inferior, pues sí lo vamos a ver muy flácido. Y la distribución de la debilidad, pues en la superior va a estar dada por la región, los tractos el tracto piramidal, y en el caso de la inferior por un segmento distal, segmentario, que vienen siendo los nervios periféricos. Y también había encontrado que los reflejos, en el caso de un daño de la motoneurona superior, iban a estar muy hipersensibles, ¿no? Van a ser va a seguir habiendo reflejo, vaya, ¿no? Y en el caso de Sí, la claro, inferior, porque el reflejo se integra a nivel medular. Entonces, si el problema está en corteza, la médula sigue integrando el reflejo, pero pierdes la regulación de la modulación de la intensidad que ocurre en los ganglios basales. ¿Te acuerdas? Y en cambio, si tú tienes daño en donde se integra el reflejo, entonces puede no haber reflejos o ser reflejos muy disminuidos. Esa es la razón. y en el caso de la inferior, pues vamos a ver que puede estar disminuido o puede haber falta de ello. Y creo que eso sería todo de mi parte. Ok, adelante. Yo voy, pero me va a preguntar Hop. Ok, pues rapidísimo para que dé tiempo a otro tema. Pues a mí me tocó estado de alerta y estado de conciencia. Y primero que nada, pues vamos a hablar del estado de alerta, ¿no? Este pues va a generar directamente por la actividad del sistema activador reticular, me parece que el ascendente, y pues a su vez está compuesto de diferentes neuronas que se van a encontrar desde el mismo tallo encefálico, generalmente en el mesocéfalo central, en la parte lateral del hipotálamo y en los núcleos medial, intralaminar y me parece que el reticular del mismo. De igual forma, pues como ya sabemos, el sistema activador reticular, que es el que genera el estado de alerta, puede ser activado por diferentes tipos de estímulos, pero principalmente va a ser por estímulos del sistema somatosensorial. Cuando este llega a ser dañado, puede generar lesiones en el mismo que va a afectar el mismo estado de alerta
y en dado caso de que sea grave, va a producir coma. Ahorita toco el coma. Primero que nada quiero tocar el estado confusional, que es el que más mencionaban, y lo generaban mucho y lo asociaban con el delirio y con las alucinaciones. No voy a meter tanto en las alucinaciones porque se larga, pero pues nada más que causa, ¿no? Modifica bastante en la actividad y en la generación de los nuevos como que actividades y actitudes de la persona, así como genera un estado de alerta pues bastante aumentado, genera agitación en la persona, pues percepción trastornada, las mismas ideas de la persona empiezan a ser pues de forma delirante y en algunas personas llega a ser causa de convulsiones, que de hecho mencionaba que no en todas pasaba, sino eran aproximadamente en un 40% de las personas y en un estado grave del mismo. Y Estamos pues, hablando de hiperactivación del sistema reticular, ¿no? sí, Como por ejemplo podría ocurrir con estimulantes, con cocaína, con metilfenidato. sí, de hecho, o sea, ese ya es una alteración por medio de, o sea, metabólico, en el que incluye, ajá, más adelante lo voy a decir, pero por ejemplo, en el estado de coma, las drogas, fármacos y las toxinas metabólicas, si no me equivoco, son los que generalmente causan este tipo de estados y... Pero cuando estamos hablando de coma no estamos hablando de delirio, son dos cosas diferentes. Ah, no, es que iba a tocar coma ahorita, por eso lo iba a decir. Sí, por eso, pero mencionaste delirio antes. ¿No? Hay fenómenos de hiperactivación del sistema reticular y hay fenómenos de inhibición del sistema reticular. En función de los estímulos que le estén llegando, que son excitadores o no, vas a tener hiperactivación, delirio, agitación psicomotriz. Y en cambio, si tienes inhibición, lo que vas a tener es deterioro de la actividad y por lo tanto deterioro del estado de alerta con desorientación, adormecimiento, etcétera, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues ahorita pues iba a tocar un poquito sobre el estado de coma. De hecho, creo que fue o sea, salió un inciso de eso en el examencito, que pues el coma pues se produce tanto por causas estructurales como metabólicas, y pues hay variaciones y diferencias en esto, ¿no? Está tanto como algunas lesiones estructurales pues, en los hemisferios, ya sea, pues, ¿cómo se llama? Hemorragias, infarto isquémico en áreas grandes, abscesos, tumores, entre otros, ¿no? Algunos que terminan causando un daño directo en el tejido cerebral. Y también están los trastornos metabólicos que Pero generan... ojo, cuando estás hablando de alteraciones isquémicas, las lesiones corticales no tendrían por qué afectar el estado de alerta, puesto que el estado de alerta no se regula ahí, sino que se regula en el tálamo y en el mesencéfalo. Cuando hay eventos isquémicos de territorios amplios, esto genera edema perilesional que puede generar zonas de penumbra en el sistema reticular o en el tálamo, y esto es lo que te va a generar un deterioro del estado de alerta que habitualmente es transitorio. Pero si un abuelito se te besea, o sea, le da un evento vascular cerebral, perdón por lo coloquial del término clínico, pero así le decimos en el hospital, si se te besea un viejito, habitualmente pierde el estado de alerta transitoriamente, luego se recupera y no puede mover el brazo y la pierna y puede ser que no pueda hablar dependiendo de qué lado esté la afección y podría o no tener parálisis facial dependiendo de también el territorio vascular afectado, pero habitualmente despierta, a menos que el evento isquémico esté involucrando tálamo o mesencéfalo. Pero si no, va a tener déficit motor cortical, pero no va a tener deterioro del estado de alerta, que es a lo que me refería de por qué es importante conocer, uno, los territorios vasculares y dos, a grandes rasgos, la función de cada uno de los segmentos cerebrales que son irrigados por dicho vaso cerebral, por dicha arteria cerebral. En cambio, cuando tienes un problema metabólico, hipoglucemia, por ejemplo,
Este tiene efecto, o acúmulo de urea o de amonio, que ya vimos, ¿no? Estos tienen efecto en todo el cerebro, incluyendo al sistema reticular activador. Y por eso estos pacientes tienen efectos, manifestaciones de deterioro del estado de alerta. O si te dan diazepam o morfina o lo que fuera, esos tienen receptores, este sistema tiene receptores para ciertos fármacos que son moduladores del estado de alerta. Pero ya no nos vayamos con diazepam o morfina, incluso la difenhidramina, que es un antihistamínico, tiene usos como inductor del sueño porque inhibe la actividad del sistema reticular. O el alcohol. ¿Ya ven? Ok, síguele. Perfecto. Bueno, pues creo que ya tocó gran parte. Pero también mencionaba igual el estado de conciencia en la parte que me tocó. Pero pues esta parte está combinada, ¿no? O sea, el estado de conciencia en sí pues tiene dos aspectos, que es el primero es el estado de alerta, que es el inicial. ¿Cómo puedes cambiar la diapo? Por favor. Gracias. Que es el estado de alerta en general. Y también está la cognición, que va a ser la suma de las actividades mentales generales. Y pues en sí lo que está más incluido en esta parte es, o sea, va casi a la mano, es la conciencia junto con la cognición del mismo, que son principalmente se encarga la corteza cerebral de las funciones de esto, principalmente la corteza. Esto está interesante, estar alerta y estar consciente no son la misma cosa, ¿eh? Ajá, de hecho, había una parte que mencionaba que puede trastornar directamente el estado de conciencia y no tanto el de cognición, y hay otra donde mencionaba que afecta directamente al estado de cognición y no al estado de alerta. Dependiendo de dónde tenga actividad la infección, el fármaco o el metabolito en cuestión. Sí. Claro. Y también había una linita que mencionaba que en todo caso son más comunes las alteraciones cognitivas sobre las de conocimiento. O sea, no hay pérdida de conocimiento, sino que afecta directamente a la cognición de la persona. Y en este caso, pues el paciente... Conocimiento y cognición, me estás hablando estoy confundido. Sí, es que lo mencionaba como dos puntos aparte. Una cosa... Dime cuál es la diferencia para que estemos todos en el mismo carril. Es que la conciencia incluye también el estado de alerta. Es que dijiste conocimiento y cognición. Perdón, era conciencia. Creo que estás refiriéndote a conciencia y cognición. Sí, conciencia es estar despierto, dormido y todos los puntos intermedios. Y cognición es entender lo que está pasando. Entonces, yo puedo estar despierto, pero no bien despierto, pero no en... Por ejemplo, mi mamá tiene Alzheimer, ¿no? Bastante avanzada. Hay una discusión acerca de si Alzheimer o enfermedad cerebral multiinfarto. En todo caso, se despierta perfectamente, come sola y se puede bañar sola y va al baño sola, pero no sabe en dónde está, ni qué fecha es, ni si soy su hijo o quién. Entonces tiene conciencia, pero no tiene cognición, de lo cual sabemos que la enfermedad cerebral degenerativa que está sufriendo tiene afección cortical, puesto que es en la corteza donde está la cognición, las cortezas de asociación sobre todo, pero no tiene afección del sistema reticular porque se despierta y se duerme con un horario razonable. Y cuando está despierta, está bien despierta. Esa es como la diferencia entre conciencia y cognición. Para que sepamos de qué estamos hablando. Síguele. Perfecto. Bueno, igual decía que pues hay varias, cuando estas dos están alteradas, puede ocurrir o llegarse al caso de que ocurra demencia en el paciente, ¿no? Y afecte directamente a la misma persona. Igual... Pero la demencia, ojo, que lo que tiene mi mamá es una demencia, tiene pérdida de la cognición, pero no del estado de alerta. Sí. Entonces aquí, cuando hablas de conciencia, es un poquito complejo, porque pérdida de la conciencia es cuando se cayó y no lo puedes despertar,
pero hay diferente semántica para conciencia y aquí tú estás definiendo conciencia como la capacidad de reconocer la realidad. Si me doy cuenta de lo que está ocurriendo en el entorno y su significado. Entonces, para que estemos todos en la misma línea hay que ver cómo estamos usando el término. Creo que la forma en la que lo estás presentando es alerta o no alerta es una cosa, despierto, dormido y puntos intermedios. Conciencia es entender el entorno y cognición es saber cosas. Sí, o sea, así lo quería dar a entender, pero creo que no me Ok. estoy explicando bien. No, para que lo dejemos todos asentados en los mismos términos, de qué estamos. Así entonces tiene sentido tu diapositiva. Sí. Ok. Bueno, igual había una parte que mencionaba sobre la función general y la secuenciación y planeación sobre las conductas complejas de la persona y cómo estos influyen sobre la atención hacia los estímulos y la reacción a ellos, y que las porciones importantes que regulaban esta parte era la corteza pues, prefrontal, la cingulada en su porción anterior, paraolfatoria, y me parece que la orbitofrontal también. No recuerdo si en su posición tanto inferior y superior, o si la inferior o la medial, eso ahorita lo busco enseguida y se los aclaro rápidamente. Y pues obviamente si existe un daño entre los lóbulos frontales, claro, o ya sea mismo entre las conexiones de los núcleos caudado y medial. Sí, era, ¿cómo se llama? Una disculpa, era inferior y medial. Bueno, si ocurre un daño en estos, ya sea en el núcleo caudado y medial del tálamo, se puede producir el síndrome del lóbulo frontal. El síndrome del lóbulo frontal puede ocasionar que pues los pacientes pierdan cierta capacidad de creatividad, razonamiento, no sepan cómo resolver algunos problemas. O sea, igual hay retardo en el mismo, en cómo influyen ellos, y definitivamente uno de los puntos más importantes es la reacción que tienen a los múltiples estímulos, que no saben cómo codificar correctamente el estímulo y no reaccionan de manera adecuada a ellos. Como cuando te echas tus chelas. Ajá. Sí, lo quiero decir. Sí. ¿En dónde afecta los alcoholes? La verdad, no sé. O sea, no se viene así directamente. ¿Qué función tiene el lóbulo frontal? Entonces, pues, si alguien tiene una mejor respuesta de la que vayan a escuchar o ven que Andrés se atora, la verdad es que hablen. pues Porque los médicos decimos que si te emborrachas, te desfrontalizas. Ajá, pues o sea, en sí, en grandes rasgos, pues es el responsable directamente de las funciones cognitivas de la persona, que son las responsables de la ejecución de los actos. Sí. Ajá, pero de la evaluación de implicaciones y consecuencias. Cuando tú tomas, te desfrontalizas o te frontalizas. ¿Qué es lo que está pasando? Yo quiero que me digan, ¿para qué sirve el lóbulo frontal? ¿Y por qué hablamos de alteraciones del lóbulo frontal cuando vemos gente que está desinhibida? Cuando te desinhibes, en realidad, algo se inhibió. Se inhibieron los mecanismos que moderan tu conducta, ¿no? Esa actividad que modera o modula tu conducta está reducida porque el alcohol o ciertas drogas inhiben esa parte del cerebro que te dice, a ver, espérate, igual esto no es una muy buena idea, ¿no? ¿En dónde ocurre eso? Esa es mi pregunta. Doctor, estaba buscando ahorita y me parece que en el hipocampo, y pues es esta parte que se asocia con la memoria, ¿no? Pero no solo en el hipocampo. Hay un juego de los lóbulos frontales. Tan es así que hace muchos años habían procedimientos para desfrontalizar a los pacientes con conductas muy agresivas. ¿Qué pasa en el lóbulo frontal? Porque queda claro,
La visión es aquí atrás, en el occipital, en la corteza temporal está la audición, la asociación y el lenguaje. En un lado el motor del lenguaje, en el otro lado la interpretación del lenguaje, y por eso, dependiendo del lado, puedes tener afasia de expresión o de comprensión. De comprensión puedes hablar, pero hablas incoherencias porque articulas bien, pero no dominas el lenguaje. Y de expresión no puedes hacer los movimientos correctos, pero sabes qué decir. Y además sabemos que el lenguaje se controla en diferentes áreas del cerebro, porque con ciertos daños cerebrales tú puedes tener la capacidad de lenguaje escrito, pero no de lenguaje hablado. O todavía más complejo que esto, puedes cantar porque te sabes una canción, pero no puedes hablar, porque vienen de regiones diferentes. Y luego sabemos que la corteza premotora y motora está en la frontera entre el temporal y el parietal. Tenemos bastante claro cómo funciona esta parte de aquí para atrás del cerebro. Pero aquí adelante, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve la parte de adelante del cerebro? No es para ver, no es para oír, no es para hablar, no es para interpretar. Es no la que es para moverse. ¿Qué hace? se encarga de, pues, el juicio de las personas, la toma de decisiones, la personalidad. ¿Okay? Solo para entender qué parte del cerebro hace qué cosa. Entonces son las zonas que regulan el criterio, la toma de decisión, la interpretación de los estímulos, la evaluación de posibilidades y consecuencias, la medición de riesgos. Esta cuestión muy fina que requiere asociación ocurre a nivel frontal. Andrés, Sheila. Bueno. Sí, doctor, es que, bueno, nada más para no, comentarles que a mí en el apartado que me toca exponer es el de cognición, lenguaje y memoria. Entonces, Adelante, lo vamos a ver allá. Entonces, ok, avancemos entonces. Sí, está más adelante. Que te salten, Uk. Ok, Empezamos contigo. está bien. Porque ya tocamos el punto. A ver. ok, bueno, comenzando con este apartado, pues ya sabemos que, como hemos estado mencionando, el cerebro se divide en dos hemisferios, ¿no? Y que existe una simetría funcional, cada lado va a controlar funciones específicas, pero bueno, en estos lóbulos referentes a la fisiología cognitiva, nos decía que eran en donde menos diferencias funcionales hay asociadas a esta lateralidad. Entonces, en la corteza prefrontal, generalmente que se refiere a las áreas 9, 10, 11, 12, 45, 46 y 47 de Brodmann, en la superficie superior y lateral de los lóbulos frontales, así como de la corteza cingulada anterior. Bueno, estas regiones son esencialmente para la planificación y secuenciación ordenada de conductas complejas, donde se van a tener varios estímulos o ideas simultáneamente, concentrando y alterando de manera flexible el enfoque de concentración, captando el contexto y el significado de la información, así como también se va a controlar los impulsos, emociones y secuencias de pensamiento. Entonces, era que por ello nos decía que si existe un daño en estos lóbulos frontales o en las conexiones de los núcleos medial caudado y dorsal del tálamo, se va a presentar lo que se conoce como el síndrome del lóbulo frontal, que era lo que estaba mencionando Andrés. Entonces, aquí nos decía que iban a haber ciertas alteraciones. Por ejemplo, los pacientes pueden sufrir alteraciones dramáticas en la personalidad y en el comportamiento. El afecto puede volverse apático y embotado, que es lo que se conoce como la bulia. También se ve dañado el comportamiento sexual. Nos decía que el daño frontal orbital puede introducir a un comportamiento sexual anormal, mientras que si hay lesiones derecho-laterales, pues esto podría reducir el interés sexual. En algunos pacientes se vuelven vulgares al hablar, pueden ser descuidados, grandiosos e irascibles, mientras que otros pueden ser que pierdan el interés, la espontaneidad, la curiosidad y la creatividad. Y pues finalmente van a existir pacientes que pierden la capacidad de creatividad y razonamiento abstracto, así como la capacidad de poder resolver problemas, mientras que se vuelven excesivamente concretos en este tipo de pensamiento. Entonces nos decía que las manifestaciones más dramáticas se van a observar después del daño bilateral del lóbulo frontal, mientras que el daño unilateral, o sea, sí se van a provocar alteraciones, pero pues esas van a ser más sutiles en el comportamiento, que pues pueden ser a veces difíciles de detectar en primera instancia. Y pues también se puede ver la afección de las áreas premotoras, que puede provocar incontinencia, la incapacidad para realizar tareas motoras aprendidas, como pues, se conoce como apraxia, aumentos variables en el tono muscular, que es la paratonia, y así como aparición de reflejos primitivos de agarre y orales, como la succión y
enraizamiento. Entonces, pues en este apartado de cognición era básicamente como que lo más puntual y relevante para. Luego quería ver desde el principio, porque esto les traduce una lesión de cualquier naturaleza va a tener implicaciones diferentes de acuerdo al territorio. Creo que esto es lo que resulta bien relevante. Ok. Luego tenemos la fisiología del lenguaje, que pues nos decía que en aproximadamente el 90% de las personas va a ser una función del hemisferio izquierdo, mientras que pues bueno, en el 99% de las personas que sean diestras, que sí se va a dominar este hemisferio, alrededor del 40% de las personas zurdas van a dominar el hemisferio derecho para el lenguaje. Entonces, ¿qué sucede? Como en la mayoría de esas personas zurdas, el dominio hemisférico del lenguaje va a ser incompleto, y el daño, si existe un daño al hemisferio dominante, que es el derecho, sí se va a tender a perturbar el lenguaje, pero va a ser de manera menos severa que en las personas diestras, porque pues en ellas básicamente toda la capacidad sí se vería pues afectada. O sea que si se te infarta el cerebro de un zurdo, le va a ir mejor. En parte. Sí, eso estás diciendo. Okay. Sí. Y bueno, también tenemos que las regiones corticales más críticas para el lenguaje van a incluir el área de Broca, que es la 44, el área de Wernicke, que es la 22. No nos digas los números, porfa, porque no nos la los corteza sabemos. auditiva primaria y las áreas vecinas de asociación frontal y temporoparietal, ¿no? Por lo cual, pues es importante que identifiquemos estas áreas y saber qué ocurriría pues, con las funciones si existe algún daño o lesión. Es por eso que pues, puse una tablita. Si hay alguna lesión en estas áreas que mencioné o sus conexiones con otras regiones corticales, lo que va a resultar es una afasia, que esto va a afectar la comprensión de lo que pues, dicen los demás, el habla, así como la afección también de la lectura y la escritura. Si el daño es en las áreas frontales del habla, aquí vamos a tener que el habla no va a ser fluida ni disártrica y va a ser entrecortada. Al contrario del área temporal del habla, aquí, ok, sí vamos a tener un habla fluida, pero va a contener muchos errores o puede estar totalmente desprovista de palabras comprensibles. Y también pues, se va a carecer de la comprensión de las palabras que se estén hablando. Si existe un aislamiento del área temporal del habla de los lóbulos, pues esto va a haber una alexia que pues provoca una incapacidad, que va a ser la incapacidad para leer. Y luego las porciones del lóbulo parietal adyacentes al lóbulo temporal. Estas áreas pues, son importantes para la recuperación de palabras aprendidas previamente. Entonces, pues el daño aquí puede resultar en una anomia, que pues hace la incapacidad o la dificultad de reconocer o recordar los nombres de las cosas. De hecho, pues eso nos decía que suele presentarse como un síntoma relevante del Alzheimer, pues porque esta falta de que se pueda recordar. Y finalmente en la región parietal inferior, que esta es importante para la transducción de los mensajes lingüísticos generados en las áreas temporales del lenguaje en símbolos visuales. Entonces, pues aquí va a haber una grafía que resulta en incapacidad para poder escribir, porque no podemos hacer esa unión de lo que voy a decir con lo que voy a escribir. Igual, básicamente, el lenguaje era así como que, en general, pueden identificar y saber qué está sucediendo. Ok. Nos quedan... Ajá, porque únicamente te falta memoria. Y finalmente con la memoria, bueno, la memoria nos dice que en forma general se requiere que la información sea registrada por la corteza somatosensorial, auditiva o visual primaria. Entonces, igual van a existir áreas que tienen funciones específicas. Las corticales posteriores, que están involucradas en la comprensión del lenguaje, pues esas son necesarias para el procesamiento inmediato y pues el recuerdo de eventos hablados o escritos. El hipocampo y sus conexiones con los núcleos medial dorsal del tálamo y los núcleos mamilares del hipotálamo van a ser una red del sistema límbico que es crucial para el aprendizaje y el procesamiento de eventos para el almacenamiento a largo plazo. Y finalmente las áreas de la corteza de asociación correspondientes, que esto nos decía que, por ejemplo, va a ser la corteza visual para las escenas, la corteza auditiva pues para los sonidos. Entonces esta va a almacenar los recuerdos que permanecen con la persona durante años, que se consideran recuerdos remotos. Si hay un daño en la segunda área, que es la del hipocampo y sus conexiones, el paciente pues no va a poder aprender material nuevo, recuperar recuerdos del pasado reciente, pues porque esa es la función de esta área. Y con los recuerdos remotos, que es la tercera, pues estos pueden permanecer intactos en pacientes con daño a las estructuras límbicas necesarias para el aprendizaje. Sin embargo, pues pueden perderse por daño en las áreas de asociación cortical, es decir, si se pierde la vista, si se pierde pues la audición. Y pues, hay bueno, una película clásica de Drew Barrymore, ¿no? Que nos ejemplifica esto. Sí. Y se llama Como si fuera la primera vez. ¿Quién ya la vio? Ah, sí. Claro, ahí nos muestran las pérdidas de procesamientos inmediatos,
del almacenamiento a largo plazo y de los recuerdos remotos. Claro, hay ejemplos allá. Y pues bueno, aquí también tenemos que los síntomas más graves pues van a ocurrir con lesiones bilaterales. El daño unilateral causa déficits de aprendizajes más sutiles, y eso es porque, como ya habíamos mencionado, pues cada lóbulo, aquí no hay tanta esa diferencia de lateralidad con las funciones. Y finalmente, pues la corteza de asociación parietal, que nos dice que es la región principalmente involucrada en la integración visual motora de las tareas de construcción. Entonces, la corteza visual es necesaria para la observación, mientras que la auditiva y la del lenguaje temporal son necesarias para dibujar objetos cuando se solicite. Entonces, la corteza parietal inferior va a ser la encargada de integrar esta información visual y auditiva y que se puedan producir patrones motores por la corteza motora. Por tanto, tenemos que pues, tanto las lesiones de los lóbulos parietales como el daño a cualquiera de los hemisferios suele causar alteraciones de la construcción. Un ejemplo de ello pues lo veríamos, por ejemplo, en los dibujos, en donde podían mostrar rotación de objetos, desorientación de estos en el fondo, fragmentación del diseño, incapacidad para dibujar los ángulos correctamente o omisión de partes de la figura. La cuestión aquí pues es tener en cuenta que a menudo es difícil determinar cuál de los dos lados pues está dañado, ya que ambos participan pues en estas funciones. Y pues la capacidad del cálculo, el razonamiento abstracto, la resolución de problemas y varios otros aspectos de la inteligencia pues también son difíciles de localizar porque requieren más que nada la integración de varias regiones corticales. Con frecuencia nos decían que se van a ver perturbados por enfermedades que causan disfunción cortical generalizada, como es en el caso de las demencias. Y pues ya sería todo. Tienes 5 minutos para que terminemos. Ok. Pues es Pues que bueno, tengo que ir, yo lo siento, y ya mañana, y vamos a ver si acabamos jueves y viernes, y si no acabamos con jueves y viernes, pues nos vamos a llevar al sábado, pero tenemos que terminar. sí, ok, me voy a saltar esto. Yo creo que ya todos sabemos que es el sueño. El sistema de activación reticular, pues sabemos que es una región amplia del cerebro que se va a encargar de la regulación del estado de vigilia y de las oscilaciones diurnas y nocturnas, y se va a encargar de conectar lo que es el tallo encefálico con lo que es la corteza, y va a hacer relevos a su vez en el tálamo, ¿no? Voy a ir directo con estos puntos. En la primera, donde hace referencia a que el sueño está ocasionado por un proceso inhibidor activo, antes se creía que el sistema reticular activado de una persona que había estado despierta durante todo el día y que había hecho muchas actividades, simplemente como se inactivaba, ¿no? Se cansaba, dicho coloquialmente, y ya, te daba sueño. Pero después se refutó esto porque se vio que hay un sitio debajo de lo que es como en un punto medio de la protuberancia, que se va a encargar de inducir el sueño. ¿Por qué? Porque inhibe ciertas regiones del encéfalo y eso hace que nos dé sueño. Ahora, existen centros nerviosos, hay otra que habla de centros nerviosos, sustancias neuromorales y mecanismos capaces de causar el sueño, e igual menciona la serotonina. Por ejemplo, la estimulación de diferentes partes del encéfalo pues va a poder generar un sueño similar al que se produce como de manera natural. Por ejemplo, están los núcleos del RAFE en la mitad inferior de la protuberancia y en el bulbo raquídeo. Y las fibras nerviosas que van a salir de estos núcleos, por ejemplo, van a haber algunas que ascienden y se van hacia el tálamo, el hipotálamo, y partes del sistema límbico a la neocorteza, que es la mayor parte de la corteza cerebral, y otras se van a encargar de descender por la médula espinal para terminar en astas posteriores, donde tienen esta capacidad de inhibir como señales sensitivas como lo es el dolor. Y van a haber muchas fibras que se van a encargar de segregar serotonina, que se ha visto que si se bloquea la pues segregación o la formación de serotonina, a los seres humanos como que les cuesta trabajo dormir, ¿no? Igual hay unas zonas del núcleo del tracto solitario que está aquí, que pues si se estimulan, pues inducen o generan el sueño, ¿no? Y igual el sueño pues puede promoverse por la estimulación de diferentes regiones del diencéfalo. Un ejemplo de estos es pues la porción rostral del tálamo, específicamente en el área supraquiasmática, ¿no? De igual manera, van a haber estos fármacos que imitan, ¿no?, la acción de la acetilcolina, que se van a encargar de incrementar lo que es la aparición del sueño. Sabemos que las neuronas que secretan acetilcolina van a estar ubicadas en esta formación reticular y tienen esta capacidad de activar muchas porciones del encéfalo, ¿no? O sea, hay muchas fibras nerviosas. Entonces, si decimos esto, pues es como, por eso digo que los fármacos que imitan la acción de la acetilcolina, perdón, ya se me fue. La acetilcolina y toda esta segregación que viene de las fibras nerviosas va a estimular lo que es la aparición del sueño REM. Entonces, los fármacos que imitan la acción de la acetilcolina, pues, incrementan la aparición del sueño REM. Aquí están las características, creo que ya las sabemos bastante bien.
Y ya por último estaban como que las diferentes ondas que se encontraban en el electroencefalograma. Por ejemplo, sabemos que el estado de vigilia y el estado de la etapa 1 del sueño no REM o el sueño de ondas lentas se parecen mucho. Hay, pues en ambas, aquí dice que la mayoría son ritmos teta, ¿no? En la etapa 1, pero por ejemplo en el libro de Fisiología de Constanzo menciona que son muchas más ondas alfa que teta. Entonces se parece mucho a cuando una persona está en estado de vigilia o despierta. Después está la fase 2 donde aparecen ondas de alta frecuencia que se conocen como usos del sueño, e igual aparecen estos potenciales grandes, lentos, que se conocen como complejos K. Después está la etapa 3, donde aparecen ondas delta de baja frecuencia y los usos siguen apareciendo que aparecían en la etapa 2, ¿no? Y ya pues las ondas características de lo que es el sueño profundo son las ondas delta. Y pues vemos como aquí el sueño paradójico, el sueño REM, pues va a tener unas ondas desincronizadas y pues similares igual a los de una persona despierta. Y creo que ya es lo más importante de mi presentación. Y ya. ¿Algo de por qué las personas convulsionan al despertar con cierta frecuencia? No, doctor. Lo que investigué, o sea, de hecho, lo que tengo más para decir, pero supongo que ya lo voy a decir mañana, es del Alzheimer. O sea, encontré muchas cosas del Alzheimer, pero pues ya no me va a dar tiempo. Entonces, pero no, si quiere. ¿Qué tenemos mañana? Ok. ¿Qué tema tenemos mañana? Ah, pues Alzheimer, ¿no? No me acuerdo, por eso se Sí, lo pregunto. según yo, ese toca, por eso lo investigué. Uy, tengo Sí, un es caso ese. clínico en mi casa, así, amplísimo, así que me van a explicar muchas cosas. Nos vemos entonces mañana a las 11. Traten de ver si podemos, los otros temas son, ay, no me acuerdo. Son, creo que Y después es ya te epilepsia. vas a hacer. Epilepsia y qué más. EBC. BBC. Probablemente podemos juntar los otros dos el viernes. Para Alzheimer sí vamos a necesitar todo el día. Ok. Está bueno, nos vemos mañana. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias. No, doctor, gracias. Gracias.